Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Dimensionamiento básico para obras eléctricas residenciales y comerciales, basados en el Reglamento para la Incorporación de Planos y Conexión de Servicios Eléctricos del CEFIA y el Código Eléctrico Nacional, con el panelista, el ingeniero Luis Erra Brenes. Antes de presentar al panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Las consultas se evacuarán al finalizar la conferencia. Además, la grabación de esta charla y de todas las que el Colegio de Ingenieros Civiles ha estado realizando, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, el cual los invito a suscribirse. Presento al panelista de esta tarde, el ingeniero Luis Erra Brenes. Es profesional de la rama de ingeniería eléctrica, con énfasis en sistemas de potencia y diseño eléctrico residencial, comercial e industrial. Actualmente trabaja como consultor eléctrico independiente y para las empresas BC Ingeniería y Desarrollo y Servicios Técnicos de Ingeniería Civil CEITEC. Tiene más de 19.000 metros cuadrados de diseño eléctrico en sistemas de baja y mediana tensión. Además, se ha desempeñado como profesor del curso de diseño eléctrico para obras menores residenciales y comerciales del Colegio de Ingenieros Civiles. Sin más, le damos la palabra al ingeniero Luis Erra para que inicie su conferencia. Bueno, muy buenas tardes. Primero es un placer que el SIC me invite acá y poder conversar con ustedes. Como menciona la compañera Carol, pues muchísimas gracias por la presentación. Eh, bueno, la idea de la charla de hoy es un dimensionamiento básico. Como le mencionaba a Carol, en realidad vamos a tocar los temas lo más rápido que podamos para tratar de abarcar, ¿verdad? Y la mayor cantidad de láminas o filinas que podamos. En realidad, pues la ingeniería eléctrica sí es toda una carrera, ¿verdad? Entonces, en una hora es imposible poder ver todo, pero tal vez sí podamos darnos como una idea y poder guiarnos, ¿verdad? A lo que están esperando de nosotros, tal vez en el mercado, y más si somos ingenieros, no sé, civiles, arquitectos, ingenieros en construcción, que podamos tal vez firmar obras menores, ¿verdad? Vamos a ver la parte de la normativa que está ligada a ello, un poco del NEC, un poco de otras normas, ¿verdad? Que están ligadas a ellas y algunos conceptos básicos pues, que es importante que ojalá cualquier profesional y cualquier persona en general lo conozca, cualquier profesional, cualquier técnico, cualquier maestro de obra, sería bueno que pues conozca los términos. Bueno, voy a compartir la pantalla con lo que es la presentación. Vamos a ver si puedo colocar aquí. Perfecto. Como mencionaba, bueno, la compañera Carol, cualquier consulta, nada más lo vamos colocando ahí en el chat y yo me comprometo, pues bien, al final, comenzar a ir contestando uno a uno, si nos da el chance. Y si no, pues bien, quedarán ahí por escrito y se los enviaremos por correo. Bueno, primero, ¿por qué el título Dimensionamiento eléctrico básico? En realidad es un dimensionamiento, ¿por qué? Porque diseño como tal no se le puede llamar, porque el diseño engloba un montón de teoría que ahorita no la estaríamos tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque esa teoría viene basada en libros como que son los de la IEEE, ¿verdad? Existen N cantidad de libros de la IEEE, de todos los colores lo manejan. Y todos son utilizados para tener que hacer un diseño eléctrico como tal, un correcto diseño eléctrico. Entonces, le llama dimensionamiento básico. ¿Por qué? Porque vamos a basarnos meramente en el Código Eléctrico Nacional, ¿verdad? Y en el Reglamento para la Incorporación de Planos que maneja el CEFIA. Bueno, dentro de, ya como ir entrando de una vez en materia, como quien dice a lo que vinimos, bueno, vamos a ver primero lo que es como el reglamento en sí, que hace poco se modificó, aproximadamente unos 9 meses, fue la última actualización que hubo de este reglamento, que tuvo varios ajustes, ¿verdad? Del que existía ya hace varios años. Entonces, primero, las primeras definiciones es, bueno, ¿qué es un proyecto eléctrico? En realidad, un proyecto eléctrico es todo lo que involucre
lo que es electricidad y lo que involucra telecomunicaciones, datos, videos, señales, controles, todo. ¿Y a qué me refiero con todo? En realidad es una remodelación, una ampliación, un levantamiento, todo lo que involucre algo eléctrico, ya lo podemos ver como un proyecto eléctrico. Entonces, lo que es una construcción de una casa, en realidad también lleva su parte eléctrica y como tal se ve como un proyecto eléctrico. Regulación, pues bueno, se está regulando a través de lo que es el Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, ¿verdad? Conocido como el CIELME, y el CIELME a su vez generó lo que es una oficina dedicada meramente a la inspección de obras que ven los proyectos, obras eléctricas, ¿verdad? Esta oficina se llama la OFICI. Ellos son los que normalmente ustedes se pueden llegar a topar en algún proyecto. Ellos pueden pasar por la calle, mira un proyecto, vamos a bajarnos, a ver si tienen todos los documentos al día. De una vez revisen cómo está la instalación provisional, qué están haciendo, si hay planos, si hay memorias de cálculo de esos diseños eléctricos. También, ¿verdad? Como ha pasado muchas veces, pues la misma municipalidad le avisa al CEFI, el CEFI habla con el oficio es la que se encarga de enviar a un profesional a revisar cómo está todo el tema ahí en el proyecto. Plano eléctrico, bueno, como vimos, es como la información, ¿verdad? Que se aplica en los planos y que están respaldados por ciertos cálculos necesarios. Este reglamento, bueno, la idea es poderle transmitir lo que es esta presentación. La pueden encontrar en este link. Ustedes nada más le dan ahí clic y van a poder llegar directamente al reglamento para que lo puedan descargar. Bueno, el profesional responsable, según el reglamento, es el profesional, ¿verdad? Que está autorizado para poder brindar los servicios. Y ahí lo van a poder leer, ¿verdad? Viene un montón de numeraciones, cómo se basa para si usted es el profesional que está autorizado para brindar los servicios. Ok, ¿qué es importante del código? Ok, conocer que existe lo que es la hora menor y la hora mayor. ¿Y qué es una hora menor? Pues la hora menor tiene que cumplir ciertos requisitos para conocérsele como hora menor. ¿Y cuáles son? Bueno, primero, tiene que ser edificio, bueno, lo que son, tiene que ser proyecto residencial o comercial. No puede ser industrial. Después, tienen que contar de que el área no sea mayor a 80 metros cuadrados, que la carga sea monofásica, es decir, como la que se maneja normalmente en las residencias, 120 o 240. Eh, Dice que la carga monofásica conectada debe ser inferior a los 15 kilovoltamperios. Ok, eso si es comercial. Si es residencial, en el último ajuste que hubo para el código, bueno, perdón, para este reglamento, es hasta los 18.5 kilovolamperios o 18.5 kVA. Eso se permite. Eso sí, ahorita vamos a ver que él tiene requisitos en la parte eléctrica. Hay salidas obligatorias que hay que contemplar en el diseño eléctrico. Además, tiene que ser, como mencionamos, una fase y corriente alterna. Entonces, tiene que cumplir con todos ellos para que sea hora menor. Si ya no cumple con uno de ellos, aunque sea solo uno, ejemplo, que se pasó 85 metros cuadrados, ya no es hora menor y pasa a ser una hora mayor. Que no sé, que digamos que tiene, ok, que no es ni residencial ni comercial, sino es industrial, ya no cumple como hora menor. Hay otras cosas importantes, como que, ok, que no sea una central telefónica o que no tenga más de 6 líneas telefónicas. Si eso pasa, tampoco se considera como hora menor. ¿Y qué es lo importante de una obra menor? ¿Por qué catalogarlo así? Ok, es porque las obras menores pueden ser firmadas y elaboradas el diseño por un ingeniero civil, arquitecto o ingeniero en construcción. Por eso lo importante es saber si una obra es menor o no. ¿Qué otros requisitos tiene para hacer una obra menor? Okay. Bueno, esos eran los de obra menor. ¿Qué es una obra mayor? Es todo lo que no se ajuste con lo que hablamos anteriormente. ¿Cómo qué? Ok, si tiene más de un medidor, ya es una obra mayor. Si es un edificio, vamos a ver, si es residencial y sobrepasa los 18.5 kilovolamperios, ya no es una hora menor, es una mayor. Si es comercial y sobrepasa los 15 volamperios, es ahora una hora mayor. Si es de 3 fases o cualquier proyecto industrial, es de hora mayor. ¿Qué otra se considera hora mayor? Ok, los que tengan transformadores, los que sean proyectos eléctricos en ambientes especiales, que ahorita eso lo vamos a ver, las edificaciones que son en bodegas o cobertizos,
se consideran de obra mayor, aunque cumplan con todo, aunque cumplan con los metros cuadrados menores 80, menores 80, ¿verdad? Aunque cumplan con la carga, aunque cumplan con que sean de una fase, 120, 240, pueden cumplir con todo, pero si es una bodega o un cobertizo, se le llama obra menor. ¿Por qué? Porque fácilmente a estos lugares se les puede trasladar y ser talleres industriales o pequeñas plantas de procesos. Entonces, para no ocurrir en ese riesgo, ¿verdad? Y hay que hacer un diseño más elaborado, entonces ellos lo ven como una obra mayor. Como les mencionaba, hay ambientes especiales, como cuáles: piscinas, lo que son las estaciones de combustible, clínicas de cirugía, salas de rayos X, laboratorios, hospitales, centros de cómputo, centros de atención de llamadas, y como estas, un montón más. ¿Qué pasa con estas? ¿Y por qué es importante conocerlas? Porque usted puede cumplir con todos los demás requisitos, los metros, la carga, que estén puede ser hasta que estén ubicadas en un lugar comercial. ¿Qué otra cosa? Pueden cumplir con todo, pero si es para construir un laboratorio, ya se es catalogada como una obra mayor y solo lo pueden firmar los que están incorporados a lo que es el CIEMI, que son los que pueden estar firmando obras mayores. Es importante saber esto, ¿por qué? Porque a veces el profesional toma en cuenta todo, ¿verdad? Todo lo que hemos hablado como una obra menor, pero no toma en cuenta el ambiente que iba a hacer o a qué se iba a desarrollar el lugar. Entonces, al final perdió todo el tiempo, hizo el diseño y todo, y le dicen al final que no, que él no lo puede firmar y tiene que buscar ahora un profesional. Ok, ¿qué es una ampliación o remodelación? Cualquiera, bueno, si es de un proyecto eléctrico, ¿verdad? Es cualquier variación que haya en una obra ya construida y que esté involucrado sistemas eléctricos, telecomunicaciones, señales, controles, cualquier cosa que esté operados por electricidad. Entonces, a ver que también por ahí entra todo el tema eléctrico. Algo que es muy importante, pues que no lo vamos a hablar hoy, es el decreto número 36979-MAKE, ¿verdad? Este es el reglamento de oficialización del código eléctrico, es decir, ya hicieron ley lo que es el NEC, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Como que lo hicieron ley, ¿verdad? Que ya con esto usted lo pueden demandar si una obra mal hecha. Ya ahora lo que son, bueno, no sé si han dado cuenta, ahora se realizan lo que son las verificaciones eléctricas. Si ya alguien ocupa renovar lo que es el permiso de funcionamiento, dentro de todo el listado que tienen que cumplir con lo que es una verificación eléctrica. Y dependiendo de la verificación que haya que realizar, este, lo puede realizar un profesional que se llama CAP, ¿verdad? Que son profesionales que cumplen un montón de requisitos, o lo puede realizar lo que es un oficio, ¿verdad? Entonces, es importante esto, ¿por qué? Porque tal vez a uno lo pasan llamando que quieren remodelación y tal vez uno no tenía contemplado, hizo la construcción ahí a medias. Hay que saber que ya ahora hay implicaciones legales. Y ahora, digamos, que esté por querer ahorrarse un poco de plata, hizo la parte eléctrica ahí, digamos, ahí más o menos. Y claro, cuando ya tenían que renovar el permiso, ven que todo lo que se hizo estaba mal y bien el cliente puede llegar y demandar, porque ahora, como dice, lo que es el código eléctrico es ley. Entonces ya pueden basarse en eso y ya pueden haber demanda. Y está pasando en el país. Ok. Dice que, bueno, el reglamento habla de que todo plano eléctrico de telecomunicaciones debe cumplir. Primero, debe estar basado en el NEC más vigente en la versión español. Ahorita el más vigente que está avalado es el 2014. El que vendría próximamente, me parece, es el 2020. Porque hay que esperar que salga en Estados Unidos, ¿verdad? El NEC viene de Estados Unidos y hay que esperar su traducción en español para que aquí la puedan oficializar. Después, tiene que tomar en consideración lo que es la NFPA 70E. En realidad, esto es algo muy nuevo para la gente, pero la NFPA 70E es una norma que es para la seguridad eléctrica de los empleados en los lugares de trabajo. Cuando hablamos de empleados, no es solamente la gente que labora en el edificio que se está remodelando, sino también el personal que está realizando el trabajo para poder hacer la remodelación. También es importante que se tomen en cuenta que son las normas ANSI, EIA, TIA, estas son de telecomunicaciones, y el reglamento de trámites de planos y otros reglamentos aprobados por el CETIA. Es importante que todos los planos eléctricos deben de considerar todo esto dependiendo de lo que se esté incorporando, ¿verdad? En el plan. Ok, ya hablando un poco, saliendo un poquito de la normativa por mientras, es importante conocer,
¿verdad? Que antes la gente piensa que el NEC es un libro de diseño, ¿verdad? El NEC, cuando yo les hablo del NEC o el Código Eléctrico Nacional, es este que vemos acá, negro, que dice 2014, negro con rojo. Él no es un libro de diseño, es un libro de instalación y hay que cumplirlo a cabalidad, como dice acá. Para el que lo ha leído, en realidad no es muy sencillo de leer. El libro fue desarrollado en Estados Unidos y vino a cubrir como muchos huecos ahí en las partes de instalaciones eléctricas, muchos riesgos que se estaban dando en Estados Unidos, incendios y así, y está basado mucho en la seguridad, ¿verdad? En hacer instalaciones correctas por un tema de seguridad y evitar incendios. El que lo ha leído realmente parece que fue realizado como por, ¿cómo podría decirle? Realizado por abogados, tiene cláusulas, tiene, te ligan de un punto a otro y usted tiene que ir de la página 100 a la 200, de la 200 a la 300, para volverse otra vez a la 100. O sea, es complicado leerlo, pero con detenimiento se logra y la idea es poder cumplirlo a cabalidad y eso es lo que se está buscando a nivel nacional, por eso es que se oficializó. Ok, ¿qué es lo importante en un diseño en realidad? Primero, ver nuestro proyecto y cómo poder clasificarlo según la ocupación. O sea, no es lo mismo hacer un diseño eléctrico de una estación de combustibles que de un hospital o de un aeropuerto. Después de que ya sabemos la ocupación, hay que pasar por un libro que es la NFPA 101. Esa es una norma. Sacaron la 101, es el tema de seguridad. Ese es normalmente lo que ves son rutas de evacuación, que pasan en casos de emergencia y cosas así. El que la pueda estudiar es perfecto, va en todas las ramas. Es súper importante, ¿por qué? Porque no es solo ligado a la parte eléctrica, sino también en la parte civil, como espacios de qué tamaño tienen que ser, de qué tamaño tienen que ser, este, como también, digamos, rutas de evacuación. Entonces, en la parte eléctrica es importante, ¿por qué? Porque te dice dónde puedes colocar un cuarto eléctrico, de qué tamaño tiene que ser, si puede estorbar cierta salida o no, que un tablero no puede estar en una ruta de evacuación, todo eso lo toma en cuenta. Y en la parte civil también, ¿por qué? Porque te dice, mira, tenés un transformador, por decirte algo, adentro, un cuarto eléctrico. Ok, ese transformador es un riesgo para las personas. Entonces, ese cuarto hay que construirlo de tal manera que pueda proteger durante 3 horas la propagación de llama. Ok, entonces ya que le dice, tiene que usar ciertos materiales, tiene que evitar los de combustión, tienen que ser paredes de bloques, rellenos todos, tiene que usar, no sé, tal vez un tipo de lámina contrafuego, usar pintura intumescente, puertas cortafuego. Entonces es importante saber de esta norma. Después de eso pasa a la ocupación, y aquí es donde entra lo que son las NFPA por ocupación o bien las IEEE, que dependiendo de donde se vaya a hacer la instalación, ellos vienen y traen códigos específicos para ello. Por último, los libros de instalación, el NEC, o cómo instalar lo que son los sprinklers, ¿verdad? Lo que son los rociadores, y la NFPA 70E, que es un tema de seguridad. Por último, entra el mantenimiento, ya cuando el edificio está construido. Como les mencionaba, la 101, a grosso modo lo que explica es como accesos de salida, salidas, descarga de vía pública. Entonces, dependiendo de ello, pues en realidad todo nuestro diseño varía. Varía es que los planos estén los más completos posibles. ¿Para qué? Para evitar lo que son las malas praxis. Entonces, todo plano eléctrico, según el reglamento, pide ciertas cosas, ¿verdad? El plano eléctrico, ¿qué pide? Como la simbología. Siempre tenemos que ver una tabla de simbología, es obligatoria. Tenemos que tener lo que son las distribuciones, ¿verdad? Hay de iluminación, hay de tomacorrientes, hay de incendios, hay de telecomunicaciones, dónde va a estar el tablero, cómo es la cometida, todo eso. Eso viene en la distribución en plan. Tiene que venir lo que es el tablero eléctrico como tal, que aquí vienen las características, que ojalá poder cumplir con todas. Eh, entonces, eso todas son características del tablero. Vamos a ir avanzando un poco rápido, no nos va a dar el chance, pero ahí les van a quedar. Tiene que traer un diagrama unifilar eléctrico donde él dice, bueno, cómo es la conexión hacia la calle, cómo es el medidor, cómo es el tablero, cuál es la cometida entre el tablero y el siguiente tablero, y así sucesivamente. Existe N cantidad de diagramas unifilares, y lo que quieren saber como al ver el diagrama unifilar, saber exactamente como el grosso del proyecto, ¿verdad? Aquí podemos ver un ejemplo de un tipo de diagrama unifilar.
¿verdad? De un tablero que va a pasar por un transformador y el último llega a un cierto equipo. Este es como un tablero más que todo como de remodelación, pero si ya tenemos un proyecto grande, ¿verdad? Entonces ya viene también su diagrama unifilar, que pasa por el transformador, pasa por las bobinas, lo que es el medidor indirecto, el desconectador, tableros principales, secundarios. Ese obviamente ya es un poco más elaborado, no es de una obra eléctrica menor, pero es un requisito obligatorio que esté el diagrama unifilar. ¿Qué otra cosa es obligatorio? Ok, notas aclaratorias, ¿como cuáles? Ok, que este diseño está basado en la norma la 70, además toma en cuenta la 70E, que los tomacorrientes se construyen de tal forma, los colores de los conductores, las canalizaciones tienen que ser certificadas, y todas las notas que ustedes quieran agregar. Cualquier diagrama unifilar, ejemplo, si tienen de telecomunicaciones, si tienen de televisión, si tienen de audio, incendios, todos esos, te mete los diagramas. Algo que es sumamente indispensable es que tiene que estar la tabla de resumen A y B, o A o B, ¿verdad? Eso igual, ya acá se lo voy a mostrar cómo es, que eso sí tiene que ir siempre, siempre, siempre. Si esto no está bien, no se lo rechaza. Y es muy sencillo, digamos, si su proyecto es solo de un tablero, pues usted nada más construye uno. Esa es la tabla B. ¿Qué es? Este B es que no trae transformador. La tabla A, ¿qué es? Que sí trae. Entonces ya sería una obra mayor. Esta es para obras menores. Entonces, si es solo un tablero, es muy sencillo. Digamos, yo nada más utilizo una de estas columnas, ¿verdad? Le pongo el nombre del tablero, la potencia que él está consumiendo, el factor de potencia, lo demandado, cómo construir la cometida, y después hacemos la que de voltaje y ya estamos hablando de eso. Esto también es indispensable que esté en nuestros planos. Eh, bueno, igual, si hay alguna consulta, ahí lo ponen en el chat, ¿verdad? Para poder proseguir y lo vemos al final. Entonces, bueno, ya entrando como en materia, la idea es como poder conocer un poco más de conceptos de la parte eléctrica. Y todo nace de una pequeña ley, ¿verdad? De una pequeña fórmula, que es la ley de Ohm. Eso es lo primero que nos enseñan a nosotros cuando estamos en los primeros cursos de carrera. Primero, como definición, ¿verdad? Vamos a ver lo que es el voltaje, la tensión o diferencial de potencial, ¿verdad? Que todo es lo mismo. Eso es cuando tomamos y medimos, ¿verdad? Un diferencial de potencial, es decir, yo mido de un punto A a un punto B y él me da un valor. Eso normalmente se mide con un voltímetro. Ese valor se le llama voltaje. Entonces, ejemplo, en nuestras casas, todos los tomas tienen un voltaje cercano al 120. ¿Qué quiere decir? Que hay una fase que tiene 120 volts y el otro lado es el neutro que está a 0 volts. Entonces, como yo mido en dos puntos, son 120 volts. Después viene lo que es la corriente. ¿Qué es la corriente? Bueno, es el flujo de carga que recorre un material. Es decir, esos son los movimientos de los electrones, ¿verdad? Que quieren ir de la parte negativa a la parte positiva. Entonces, en ese movimiento generan una corriente y es donde se da el movimiento de ellos hacia un sentido. Esa es la corriente e intensidad. Y por último está la resistencia. La resistencia es todo. O sea, es el medio en el que la corriente se está trasladando y puede ser un conductor a como puede ser nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos una resistencia y por nosotros puede pasar la corriente y hay mayor resistencia entre más difícil sea pasar por el elemento, ¿verdad? En cuanto a lo que son conductores, hay mayor resistencia entre más largo sea el conductor o bien entre más delgadito sea el conductor. Si el conductor es más grande, es menor resistencia, y si el conductor es chiquitito, es menor resistencia. Es decir, pasa más fácil lo que es la corriente. La fórmula, ahora aquí se ve, pero en realidad la fórmula, tal y como es de ley de Ohm, es voltaje es igual a corriente por la resistencia. Y con eso comenzamos a jugar y podemos llegar a lo que es la fórmula de la potencia. ¿Y qué es la potencia? Si ustedes ven, todos ¿cómo podemos llamarle? Los electrodomésticos, los equipos, tienen una potencia dada, ya desde fábrica. Ejemplo, un bombillo es de 100 watts, es decir, esa es la potencia, 100 watts. Ahora los LEDs son de 5 watts. Entonces, eso es una potencia. Entonces, la ley de potencia dice que si usted agarra la potencia, es igual al voltaje por la corriente. Entonces, ¿qué es lo que normalmente todo ingeniero eléctrico anda buscando? ¿Cuánta es la corriente que consume un equipo? Con eso comenzamos a diseñar todo. Entonces, para poner un ejemplo, tenemos que conectar un cierto equipo que es de 15.000 watts. Sé que lo estoy conectando a un
240, es decir, lo conecto a dos fases, y quiero saber cuánta es la corriente que él necesita para funcionar. Entonces yo agarro los 15.000, lo divido entre 240 y me da la corriente. La corriente es de 62.5 amperios. Entonces, para eso la ley de la potencia, ¿verdad? Esa fórmula la usamos, pero a cada rato, es de todos los días y con eso es que empezamos nuestro diseño. Ya con esa corriente, para hacer así como un resumen muy rápido, comenzamos a determinar los conductores que se necesitan, ¿verdad? Con esos conductores que necesitamos y aplicando ciertos factores que más adelante vamos a ver, yo ya determino el calibre y con ese calibre yo también determino lo que es el tubo. Y me salté algo muy importante. Antes de hacer esto, también tengo que encontrar la protección. Entonces, ¿cómo hago? Esa protección yo lo que hago es, con la corriente que obtuve, busco la protección más cercana y en la protección más cercana ya comienzo a diseñar. Comienzo con los conductores, después los conductores con el tubo y ya cuando vi ya tenía listo el primer ramal. Y así repito con los demás circuitos y cuando vi ya construí la cometida, que ya es exactamente igual. Entonces, como ven, siempre andamos buscando la corriente que necesitamos. Ok, algo interesante, porque según el NEC, ¿verdad? La potencia se le debe conocer como volamperios, ¿verdad? El volamperios, se le llama potencia aparente. ¿Y por qué eso? ¿Por qué no hablamos en watts? Ok, porque en realidad la energía está compuesta por un elemento que no se ve. En realidad, solo se logra medir con equipos especiales. La energía en sí, o la corriente, o la electricidad, si lo queremos ver así, no es un número entero, sino es un número complejo. El número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. Si lo recordamos de la universidad, que tenía cosas ahí muy elevadas, así es la electricidad. Entonces, normalmente en la U, nosotros nos hacían este ejemplo y decían que la potencia, o bien la energía, es como una cerveza. Y uno se queda, pero ¿por qué esa analogía? Ok, es interesante, digamos, la energía, usted bien puede decir, y midiéndolo sencillamente se dice, es solo esto. Y si no hay ninguna un movimiento o algo que le afecte, eso es solo la energía. Pero en el instante que algo pase, en ejemplo de la cerveza, si usted la bate, ella crea una espuma y es algo que usted antes no veía. Y en sí, eso conforma la energía y es necesario para que sea una cerveza. Ahora bien, con la energía es lo mismo. Si nosotros realmente lo medimos, vamos a ver estos kilowatts, ¿verdad? Esos son estos kilowatts. Pero él tiene una parte compleja que no vemos, que son los kilovolts amperios reactivos. Y estos dependen de lo que se esté conectando en el sistema. Si son puros motores, él crea una reactancia inductiva. Pero si tengo puros capacitores, una reactancia capacitiva. Y esto me genera esta recta que estábamos viendo. O se agarra para arriba o agarra para abajo, pero ya me crea un ángulo. Entonces, ¿qué quiere decir? En realidad, la verdadera potencia es la potencia aparente, que está compuesta por una activa y una reactiva. Pero no la vemos, esta reactiva no la vemos, pero sabemos que está aquí. ¿Qué pasa? Lo bueno de las obras menores, o normalmente de residencial, es que esta potencia aparente es casi igual a la potencia activa. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros en las residencias no tenemos motores que en realidad nos afecten. Ya tienen que ser motores de 10 HP en adelante para que algo se afecte. Si ustedes ven, el del portón eléctrico, con costo llega a un HP o 1.5 HP. Entonces, eso no nos afecta en nada. Entonces, uno llega al hipotético, ¿verdad? De que la potencia aparente es igual a la potencia activa. Es como que esto desaparece. Y ya con eso todo se nos hace mucho más fácil hacer los cálculos. Entonces, cuando se le hablan del factor de potencia, es casi igual que uno. Porque ese factor de potencia viene ligado a este ángulo que se crea aquí. Pero como estamos diciendo que casi estos son iguales, el ángulo es cero y el factor de potencia se convierte casi en uno. Entonces, por ustedes ven que cuando les hablan de factor de potencia en residencias es como 0.99, 0.98, es nada, es imperceptible. O la gente lo deja en uno, que también puede verse correcto porque a menos de que ustedes conecten equipos que son recontra caros, que los cuales tienen, y son caros porque tienen unos sistemas muy especiales para poder sensar esto que nadie ve. Ok, ya saltando un poquito esa parte de potencia activa, yo quería hacer con un paréntesis. Y es que lo importante es, bueno, me pasé, ahora sí.
es que hay que tener seguridad en cuando estamos trabajando con sistemas eléctricos. La gente, bueno, y normalmente están en, la casa, en las casas o así, o electricistas y todos están trabajando y no tienen seguridad. Y dice, ay, me jalé, no pasó nada. Ay, me electrocuté un poco. En realidad, pues hemos topado con suerte. Según la norma, y ha pasado también, en realidad uno ocupa 0.5 amperios para poder morir. Todo depende de estos factores que van a continuación. La intensidad de la corriente, la duración del contacto, la impedancia del cuerpo humano, la tensión aplicada, la frecuencia de la corriente alterna y el recorrido de la corriente a través del cuerpo. Pero uno con 0.5 amperios puede morir. Si esa corriente logró pasar a través suyo, por ejemplo, de una mano a la otra y pasó por el corazón, ese 0.5 le va a dañar sus palpitaciones y usted puede llegar a morir. Con 0.5 y a veces uno está trabajando hasta con 30 amperios en un circuito y ni se da cuenta, o 20 amperios en los tomacorrientes, y dice, ay, no, no pasa nada, y tan siquiera van y desconectan, sin guantes, sin nada. En realidad uno sí se puede morir, o sea, no es que no hay riesgo. Entonces, de eso se trata la norma NFPA 70E, es de la seguridad, más que todo si estamos en sistemas eléctricos. ¿Qué son sistemas eléctricos? Esto es inseguro, tanto para la persona que lo está trabajando como para el que habita ahí. Aquí se puede crear un incendio, no sabemos si un conductor está bien alineado, está bien conectado o si está rozándose con otro y puede crear un arco, que ya casi vamos a ver que es un arco eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que busca la norma? Pues ambientes seguros en el trabajo, reducir o eliminar lesiones y fatalidades y reducir lo que es una responsabilidad por daños, costos de seguros, operación. ¿Por qué? Porque esto fue muy tirado también para el tema de industria. No es factible, digamos, para la industria tal vez de Estados Unidos o en general, ya industrias grandes, es muy caro para ellos estar pagando, digamos, lo que son los seguros. Son sumamente caros, entonces lo que evitan son las fatalidades o cualquier accidente o cualquier daño que pueda parar la producción, ¿verdad? Entonces, esta norma también va muy ligada a eso. Eso es un ejemplo que se dio también en Estados Unidos. Algo tan común como es quitar y poner un medidor. Eso se hace todos los días, hay aquí la NFL que lo hace. Hay gente que llega y los manipula y coloca cables, quita cables como no se debería. Y este ejemplo se dio, digamos, él iba con todo su indumentaria de seguridad, solo colocó el aparato, solo con ese movimiento se creó un arco eléctrico. Y ya vamos a ver qué es. Lo sigo repitiendo porque es bastante importante. Y ese arco eléctrico acabó con la vida de él. Y eso que ella andaba sus guantes, él andaba en lo que ahorita lo vamos a ver, que es todo el traje, ¿verdad? Y andaba casco y todo, pero fue tanto en la incidencia de calor que soportó solo 2 días en el hospital. Y es un caso real. Y eso fue una encuesta que hace poco realizó, en Estados Unidos, realizó a 1.200 electricistas. Y dice que el 97% de ellos han experimentado un choque eléctrico en el trabajo. 26% una lesión, han presenciado una lesión eléctrica y 58% ha estado expuesto a la posibilidad de sufrir heridas todos los días. Entonces, esto es lo que se evita, todo esto. Entonces, ¿qué es lo importante y a lo que vamos? No sé si ustedes han escuchado noticias que se habla mucho de que tal incendio fue provocado por un cortocircuito. Tal incendio, sí, el problema fue un cortocircuito que se dio en tal luminaria. En realidad, eso está mal dicho. Lo que provoca casi el 97% de los incendios son los arcos eléctricos, que esos vienen dados también cuando se provoca un arco, se da un relámpago eléctrico. Este relámpago eléctrico es cuando, o un arco eléctrico en general, es cuando la corriente atraviesa el aire para llegar de un punto A a un punto B y, y está atravesando el aire. Es decir, él crea ese arco y ese arco provoca tal calor que se asemeja a la del sol. Que obviamente son microsegundos, pero imagínense lo que eso puede crear, ¿verdad? Todo lo que eso puede incendiar o calentar o dañar el mismo cuerpo humano. Como pueden ver, los arcos pueden llegar a temperaturas de hasta 35.000 grados Fahrenheit. Eso es mucho más que la temperatura del sol. Obviamente ya es un equipo muy grande, pero sí, en general es eso. ¿Qué pasa? Cuando tenemos tal vez dos conectadores, perdón, dos conductores tal vez pelados, se metieron a la fuerza, se rompieron y quedaron tal vez muy cerca uno de otro. Ahí se crea un arco. O se quedó mal conectado a un conductor y el mismo se soltó de la base y quedó muy cercana. Ahí se creó un arco.
Y esos arcos son los que hacen esas explosiones y ahí es donde vienen los incendios. Estos arcos, dependiendo de los equipos, ¿verdad? Eso va dependiendo, obviamente no es lo mismo equipo residencial a equipos ya industriales, pero pueden llegar a causar la muerte solo por el calor que recibe la persona hasta 3 metros. Entonces, ¿qué tenemos que evitar en nuestras casas o en cualquier trabajo que estemos, ¿verdad? Que estemos realizando? Bueno, primero, evitar lo que son las sobrecargas. ¿Qué son las sobrecargas? Ok, eso es cuando estamos desde un mismo punto, ¿verdad? Y se le está exigiendo más a un circuito eléctrico para lo que fue diseñado. Ejemplo, digamos que este tomacorriente estaba diseñado para poder dar una potencia de 1000 watts, digamos, ¿verdad? Y yo ahí le estoy conectando 3000. Ok, ya eso es una sobrecarga. ¿Y qué es el problema con la sobrecarga? La sobrecarga es que comienza a calentar los conductores. Él sigue transportando energía, pero tal vez el conductor solo fue diseñado, o el que se escogió, para solo transportar 20 amperios, pero él está transportando 40. Claro, él los transporta, pero se está creando un daño y él comienza a autocalentarse y calentarse y calentarse, elimina la protección de PVC que tiene alrededor y ahí es donde hay un riesgo. Ya cuando él está caliente y se comienza a derretir, hay un riesgo de que también al otro conductor le esté pasando lo mismo y ahí ya se provoca un daño. Ahí es donde se dio el incendio y dice, pero ¿qué pasó? Una sobrecarga. También existen los cortocircuitos. Ejemplo, que usted tenía, no sé, que cuando estaba trabajando, conectó sin querer lo que fue una fase con el conductor de neutro, que a veces pasa, y tira ese chispazo. Pero ustedes ven, ese chispazo, aunque es peligroso, no es esa explosión que hace un arco eléctrico. Entonces, el cortocircuito sí crea también incendios, pero es meramente solo el 3% de los incendios son culpa de un cortocircuito. Lo común es que sean culpa de un arco eléctrico. Acá vemos los tipos de cortocircuito y el que se conecta respecto a tierra se le llama fallas a tierra. Como vimos, el arco eléctrico, aquí está. Esto es lo más importante en el NFPA 70E y a él se le conoce, ¿verdad? Y por energía incidente, ¿verdad? Por energía térmica que se ve en una caloría sobre centímetro cuadrado. Así es como uno puede cuantificar eso. Y dependiendo de ello, uno viene y selecciona lo que es el traje, ¿verdad? Lo que es el equipo de protección personal. Existen categorías 1, 2, 3 y 4. De 1 y 2 uno puede trabajar con solo guantes. 3 y 4 ya tienen que andar toda una indumentaria, parece un astronauta. Aquí vienen la indumentaria básica, la básica que siempre se debería utilizar. Y después de eso ya viene, ¿verdad? Primero los guantes, a cómo avanzando las categorías y también todo el sistema de protección. Donde ustedes ven, digamos, el EPP para lo básico, que es categoría 1, es una camisa normal que sea de algodón, un pantalón, con tipo jeans puede ser, un casco, el casco siempre debería estar y siempre lentes de seguridad. Y ahí va avanzando. Estas son las etiquetas que te dan normalmente los tableros eléctricos, que le dicen hasta el riesgo que se puede producir en ese tablero eléctrico. Esto es más en tema de industrias, pero es por si les toca, ¿verdad? Algún día hacer una remodelación, un trabajo en la industria, poner atención a esas etiquetas. ¿Por qué? Porque usted le mandan a hacer un trabajo y tal vez solo tiene que conectar un breaker. Ok, si es un riesgo número 1, se sabe que no hay tanto peligro. Pero si fuera un riesgo número 4, ese tablero es prohibido trabajarlo menos de que esté apagado. Y eso lo hacen por su seguridad, no por querer hacerlo trabajar de noche o que tengan que desconectar, no. Es por su seguridad. ¿Por qué? Porque una interacción muy pequeña puede crear una explosión y esa explosión, téngalo por seguro que lo puede matar. Entonces, es importante ver esto de la categoría, siempre las etiquetas. ¿Ve? Ya esto no se puede trabajar. Aquí, para más o menos ver dónde están las categorías 4 siempre están muy cercanos a los puntos de conexión. Ya, como vamos yendo para adentro, ya iba bajando las categorías. Ok, la vez pasada me preguntaba un profesional y me decía, ¿por qué estar colocando estos breakers, ¿verdad? AFCI o los de falla arco? ¿Por qué si son carísimos? Eso no hace nada. En realidad hace muchísimo. Como ustedes vieron, casi un 97% de los incendios son provocados por un arco eléctrico. Estos dispositivos son los que los evitan. Entonces,
Por eso es que en la norma dice que todo circuito general, ¿verdad? ¿Cuáles son? Son las luces y son las tomacorrientes generales, deben ir conectados a un breaker de falla arco. ¿Por qué? Porque él trae una tecnología de tal manera que él nota dónde hay una irrupción y en microsegundos él abre el circuito y evita que se provoque un arco. Entonces, por eso siempre es preferible tener un breaker de este tipo y no tener que ir a decirle al cliente, mira, se nos quemó toda su casa, ¿verdad? Donde la están construyendo. O peor, tener una baja en una vida, ¿verdad? Una vida humana, sería lo peor que pueda pasar. Entonces, es preferible gastar, no sé, tal vez en el mercado ahorita de 25.000 o 30.000 un breaker de fallar a que después el problema sea mayor, ¿verdad? Ok, rápidamente, ¿verdad? Nosotros, todo nuestro sistema eléctrico, toda nuestra reglamentación está basada en lo que es el NEC, pero también existe lo que es la norma ISE, pero esta norma es europea y no es permitida a nivel nacional. La única forma de utilizarlo son en casos muy especiales y en los mismos es como en industria. Cuando traen usted un equipo grande textil o algo así, que son solo fabricados en Francia, los mismos están basados en norma europea, ¿verdad? Ellos, para poder conectarlos, hay que hacerles todo un trabajo al sistema eléctrico colocando un transformador meramente para ese equipo. Es la única forma que aquí en el país se pueden colocar equipos europeos. Entonces, todo lo que usamos es basado en el NEC. Entonces, ¿y por qué no estar combinando normas? ¿Por qué no se hace? Ok, primero que todo lo que sea basado en el NEC, como el sistema eléctrico de nosotros, está hecho a 60 Hz. Mientras que en la norma europea es a 50 Hz. Y uno dice, bueno, ¿qué importa con eso? Que ya ahí ya crea problemas por un tema de frecuencia que se relaciona a velocidad. Y además, los estándares son distintos. Ejemplo, una norma UL 489 dice que, no sé, por decirte algo, los disyuntores se pueden catalogar a 60 grados centígrados, ¿verdad? Mientras que en un europeo puede llegar hasta 80 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo conecto un cable americano con un breaker europeo? Digamos que aquí hubo una falla y me comienza a solicitar más y más y más corriente y más corriente. Claro, el conductor comienza a calentarse y calentarse. Si hubiera estado conectado a un breaker de igual, de la misma norma, ¿verdad? Que sea americano, a los 60 grados centígrados él abre, ¿verdad? El dispositivo se va a abrir y no pasó nada. En cambio, en este caso, no, el conductor va a seguir calentándose, ya pasó los 60, que es lo que él puede soportar, sigue, 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 y ya antes de llegar a los 80 grados para poder dispararse, ¿verdad? O abrirse el circuito por el breaker, se calentaron tanto que perdieron la protección PVC y ahí se dio una falla. Entonces, ¿qué es esto? Aunque puede ser poco probable que esto pase, sí, puede pasar. ¿Por qué? Porque así se ve en la matemática. Entonces, si puede llegar a pasar, es una inseguridad de operación. Entonces, por eso es que no se combinan. ¿Qué es importante? Ok, el NEC muy claro dice que se deben utilizar equipos o materiales certificados. Lo más común es que usted le pida un material UL. ¿Por qué? Porque este laboratorio es el que cumple los mayores estándares. Normalmente, eso sí, los materiales y los equipos son un poquito más caros, pero se aseguran de que son materiales correctamente construidos, ¿verdad? Pero no solo esa es una certificación que sea válida. En el país se pueden estas o todas estas que están acá. Entonces, si usted le dicen, ¿tienes material certificado? Usted nada más verifica si perdón, es permitida en el país o si es un certificado ATL, usted sabe que se puede utilizar. Ok, ¿por qué el NEC? Bueno, el NEC, el propósito, como les había mencionado, es salvaguardar en realidad a las personas y los bienes. Tener un sistema libre de riesgos. ¿Y cuál es su alcance? En realidad es todo menos lo que se ve aquí en este párrafo. Él abarca todo, ¿verdad? Menos barcos, ferrocarriles, aviones, minas, instalaciones de equipos de control, transmisión o distribución de energía. Ya ahí ya el NEC no llega a eso. Existen otras normas que abarcan esos rubros. Digamos, la IEEE, si tiene uno para barcos, otro para ferrocarriles, otro para aviones. Aquí en el país también tenemos un código para lo que son la distribución eléctrica subterránea, ¿verdad? Entonces, él se complementa con otro, pero no los incluye en el NEC.
Ahora sí, y hablando un poco de conductores, para poder abarcar un poco más de materia, es importante porque los conductores se les conoce por calibres y ese calibre tiene un cierto área, ¿verdad? Entonces, entre más pequeño sea el calibre, más grande es el conductor. Bien, hay calibres de 22, 20, 18 y va creciendo. Los más comunes a nivel nacional comienzan en 12, 10, 8, 6, 2. Existe el 1, existe el 1, sí, pero a nivel país no se comercializa. Él salta hasta el 1 0, 2 ceros, y ahí ya comienza a crecer todavía más el cable, 4 ceros, y por último, ya después del 4 ceros, saltan a lo que se llama circular 1000. Entonces son 250 casi 1000, 300 casi 1000. Ya esos son cables que transportan fácilmente, solo uno de ellos, unos casi 300 amperios. Entonces son cables muy, muy gruesos. Igual se los menciono para que sepan que existen, pero para un nivel residencial, pues obviamente eso no se va a utilizar. ¿Qué es importante esto? Pues que no le vendan, perdón, gato por liebre. ¿Por qué? Porque es muy común de que usted llegue tal vez a ferreterías pequeñas y diga, usted anda buscando tal vez un calibre número 10. Dice, no, mira, yo no tengo eso, pero tengo uno de 6 milímetros. Es lo mismo, vieras, es buenísimo. Entonces se dice, ¿será, no será? O bien le dicen, vea, no, mi equivalente le dicen ahí en la ferretería es de 4 milímetros. Eso usted lo puede usar sin miedo. Ese es el equivalente. Uno podría creer que sí, pero no es así. Si ustedes ven, esos son los milímetros de este calibre, del 10, 5.26. ¿Qué pasa? Se hizo todo su diseño basado en este cable, pero le venden este porque era más barato y usted lo coloca. Claro, significa que el área transversal es más chiquitita. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mayor oposición hacia el paso de corriente y eso hace que se caliente. Entonces, como ven, no es lo mismo. Entonces, si un día en la ferretería le ofrece milimétrico, así se le llama este cable milimétrico, que es el europeo, primero, no está avalado por el NEC, ¿verdad? Por el Código Eléctrico Nacional. ¿Por qué? Porque no está basado en el NEC, ¿verdad? Es europeo, es otra norma totalmente. Entonces uno tiene que ir a buscar los AULU, G o CASEMIN, ¿verdad? Pero que sean certificados. Otras definiciones para el circuito ramal es el circuito que sale de nuestro tablero o centro de carga a todas las salidas que él lleve, ¿verdad? En el circuito ramal, ¿verdad? Al inicio, en lo que está conectado en el tablero, es el el dispositivo de sobrecorriente, o bien conocido como break. ¿Qué es una carga continua? Cuando usted ya tiene una carga que sabe que va a durar más de 3 horas o dura más de 3 horas, se le conoce como continua. Ejemplo, las luces. Otro ejemplo, bien, puede ser uno que siempre está encendido, digamos, no sé, que usted en su casa siempre mantiene encendida su computadora porque es su forma de trabajar. Ya usted sabe que ese toma corriente y ese circuito que lo está alimentando tiene que ser de carga continua. ¿Y qué es esto? Ahora más adelante lo vamos a ver, pero eso es que se multiplica por un 25% el valor que usted necesita de corriente. ¿Para qué? Para una protección, porque usted como lo va a estar pasando, lo va a pasar usando continuo, es peligroso que él se caliente. Entonces lo que hacemos es que al incrementar ese valor, lo más seguro va a tener que comprar algún calibre más grande, o tal vez no, pero ya usted sabe que está seguro con ello. Aquí otras definiciones, como vimos, un circuito ramal, ¿qué es? El que sale desde el tablero hasta ya sea una salida única o varias salidas. Aquí vienen otras definiciones, lo que es un dispositivo. En realidad, a nivel eléctrico, a todo se le llama como dispositivo. Existen lo que son las claves de conexión, ejemplo, la que trae la lavadora, la que trae la cocina, y lo que son los receptáculos, así se le llaman a los tomacorrientes. Acá vemos distintos tipos de tomacorrientes, todos, y son certificados de distintas marcas, pero certificados. ¿Qué es lo más común que uno ve uno certificado? Tienen su tornillo a tierra. Eso, muchos te lo ven en el mercado, no tienen ni siquiera eso. Todo sistema eléctrico debe aterrizarse. Existe también el que es GFCI, ¿verdad? Es falla contra falla tierra, perdón. ¿Dónde se colocan estos? En cualquier lugar que sea húmedo. Ejemplo, en la cocina, ejemplo, en la lavandería, en sí, lo que es en el lado de la lavandería, en el lado del baño. Ahí es donde se coloca se coloca también en las cocheras, se colocan en las áreas externas de las casas. En el interno se coloca si quiere GFCI o bien existe en este normal, pero con esto que ustedes ven adentro, si ustedes ven aquí se ve totalmente negro, pero aquí como que algo lo obstruye.
Eso se le llaman tamper resistant. Eso es para evitar que el día de mañana se pueden meter algo dentro del ejemplo. Si ustedes tienen niños pequeños, ustedes pueden comprar esos tomacorrientes tamper resistant y él no va a poder meterle el dedito, la uña, meter ahí como una cuchara. Tendría, o sea, tiene que ser muy, muy hábil para poder meterlos ya. Entonces, hay un tema de seguridad. Esto es lo que se recomienda para colocar en salas, comedores, cuartos, si hay niños pequeños, ¿verdad? ¿Qué es importante? Ya como para ir pensando en un diseño. Cuando hablamos de un diseño, pero primero vamos a tener las cargas. ¿Qué son las cargas? La potencia de la casa en sí. Entonces, hay una fórmula que nos dicta el mínimo de carga destinado a lo que es iluminación y tomacorriente general. Entonces, ¿cuál es? Según la tabla es de 33 volamperios por metro cuadrado. Este solo agarra iluminación y tomas generales. ¿Cuáles son los tomas generales? Los que están en la sala, los que están en los cuartos, los que están en el comedor. Y ahorita vamos a ver otros que no son generales. Entonces, yo agarro esos 33 y aquí vamos a hacer un ejemplo. Bueno, aquí en la tabla. Ese valor varía dependiendo de la ocupación. Como en este caso son viviendas, es de 33. Entonces, ejemplo, yo tengo una casa de 120 metros cuadrados. Yo agarro, lo multiplico por 33 y este es mi valor, perdón, mi valor mínimo que yo debo tener para lo que son salidas generales, como iluminación y como tomacorriente. Entonces, ¿qué es normalmente una casa de 80 metros cuadrados, ¿verdad? Que esto es lo que más nos importa. Son dos circuitos los que se colocan. Y ahorita vamos a ver cómo lo sabemos. Uno siempre es de iluminación general y otro es de tomacorrientes generales, que van a cuartos y a la sala. Entonces, así es como se calcula, ¿verdad? Sin importar el tamaño de la casa, pues, le da un valor aproximado. ¿Y qué hago yo con esta carga o potencia, verdad? Porque como vimos, por amperios es igual a watts, ¿verdad? Por el tema que es una hora menor. Ok, yo puedo definir a ver cuántos circuitos necesito para esta carga en sí. Primero, hay que definir ciertas cosas. Quiero que mis circuitos sean de 15 o 20 amperios. ¿Cómo defino eso? Si compro un breaker de 15 o de 20. Después, sabemos que son de 120 volamperios. Perdón, estos volts AC. Eso es decir, 120 volts. Eso sabemos que es 120 porque solo estamos usando una fase. Eso es lo que se usa normalmente en la iluminación y lo que se utiliza en las tomas. Y por último, agarramos la carga y hacemos esto. Si yo ya sabía que mi potencia o mi carga para lo que son circuitos ramales generales es de 3960, yo nada más lo divido entre 120 por 20 amperios. Eso, si yo lo que dije es que quiero colocar un breaker de 20 y me dice que se ocupa 1.65 circuitos. Obviamente no se puede tener 1.65 circuitos, son dos. Entonces uno va a ir destinado a iluminación y otro toma corriente. Si en vez de yo colocar breakers de 20, quiero colocar de 15, pues aplico la fórmula y me dice que es de 2.2. Como está muy cercano a 2, igual mantenemos en dos circuitos ramales. Eso es como algo muy, muy en grosso modo para saber como cuántos circuitos yo necesito para lo que es el sistema general, ¿verdad? Iluminación y tomas generales. Pero hay que ir más allá, no es solo hacer esto y listo. Entonces, uno debe saber que hay salidas obligatorias que lo piden tanto en el reglamento y el reglamento está basado en el NET. ¿Y cuáles son esas salidas obligatorias? Bueno, aquí viene, a mí me gusta siempre dejarles como el texto de dónde salen, pues el día de mañana pueden obtener el libro y ir a buscarlo, pero a grosso modo es esto. Se dice que en toda vivienda tiene que haber obligatorio un circuito de 20 amperios que sea GFCI, o sea, de falla de arco. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que haber un dispositivo, ya sea en el breaker o sean los tomacorrientes, que sean GFCI, pero tienen que haber entonces dos circuitos de 1500 volamperios destinados para la cocina, para los electrodomésticos de la cocina. Entonces, en el sector de la cocina estamos hablando de que pueden ser el tomo de la refri, el microondas, los tomos que ustedes dejan sobre lo que es el mesón, ¿verdad? O si tienen una isla, también está metido ahí. Todos los tomas, usted los distribuye en dos circuitos y a cada uno usted ya le pone un valor de carga de 1500 volamperios. Así, de una vez. Eso es obligatorio. Aquí viene más información sobre eso, nada más lo leen. Eso es en cuanto al área de cocina. ¿Qué es importante de estos circuitos? Ok, son meramente para los dispositivos electrodomésticos de la cocina. No los puede compartir con el comedor, con la sala, porque me queda detrás del cuarto, entonces va a conectar al del cuarto. No, eso es prohibido.
meramente para el lavado de la cocina. ¿Qué también se permite? Ok, él como mínimo exige esos dos, pues si usted quiere meter uno más, ya depende de lo que usted quiera desarrollar su proyecto. Puede meter uno más de 15 amperios que sea meramente para el del tomacorriente de la refri. Así usted ya lo destinó allá. ¿Por qué el de la refri? Porque es el equipo más pesado, es el de mayor consumo. Entonces eso lo permite. Y como ven, ninguna otra salida. ¿Por qué lo pongo así? Porque la excepción es no se alimenta en ningún otro lugar, solo los de la cocina. ¿Qué otro es obligatorio? Un circuito, el de la lavandería. Ese es obligatorio. Y la gente me dice a veces, es que yo no tengo área de lavado. Yo lo que tengo nada más es una lavadora en el patio. Ok, entonces ese toma corriente que le va al patio tiene que ser un circuito exclusivo de lavandería. ¿Y cómo es? Es igual, es uno de 20 amperios, el breaker es de 20 amperios, tiene que ser GFCI, ya sea el breaker o el toma, y es meramente para los que estén en lavandería. Si usted sí tiene su lavandería y tiene 3 tomas, es perfecto, son el circuito de lavandería, agarra esos 3 tomas. Al igual que con la cocina, es meramente para lavandería. Aunque sea solo un circuito para un toma, es obligatorio. Usted no puede decir, ay, qué madre, me está quedando muy cerca del cuarto, va a conectar estos tomos del cuarto, ya. Eso es prohibido. ¿Qué es importante? Como hablamos, las cargas continuas, ¿qué se hace? Un 125% de la carga. Entonces, o bien, cuando nosotros estamos determinando nuestro circuito, que lo que estamos necesitando no se pase el 80% nominal. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, si yo estoy colocando un breaker de 20 amperios, yo tengo que diseñar todo a que solo me consuma 16 amperios. Ya con eso yo estoy seguro de que mi circuito nunca va a fallar. O bien, determino todas mis cargas, encuentro la corriente y cuando la encuentro la multiplico por 1.25 y ya consideré esto de las cargas. A decir, ¿sabe? No hemos hablado nada de cómo sacar eso. Ok, ya casi vamos a eso. Vamos a ir corriendo bien rápido para no atrasarles mucho. Vamos a ver, cuando hablamos de circuitos ramales, como habíamos hablado, bueno, salimos desde el breaker y vamos a alimentar un montón de circuitos. ¿Qué es importante aquí? Ejemplo, digamos que tenemos conectadas 4 cargas, cada una de 4 amperios. Ok, si fueran 4 cargas que no son continuas, o que ninguna, perdón, que ninguna es continua, yo nada más sumo los amperios y sé que ocupo 16. Perfecto, coloco un breaker de 20, todo bien. Si fuese, aunque sea solo una continua, yo tengo que sacar la corriente de todo el circuito y multiplicarlo por 125 y ver si este breaker que yo he colocado me alcanza. Entonces, ejemplo, 4 más 4 más 4 más 4, 16 amperios, le multiplico 1.25, 20 amperios. En este caso estoy bien, porque le apliqué el factor de carga continua y quedé en 20. ¿Qué hubiese pasado si había una carga más? Y hubiera quedado en 20 exactos. Y si le aplico el factor, ya me pasé. ¿Qué hay en ese caso? Hay dos soluciones. O divide las cargas, o sea, hago un nuevo circuito para alimentar solo uno, las divido, o bien coloco un breaker más grande y cambio el conductor respecto a ese breaker. Entonces, para eso es el tema de las cargas continuas. Ok, yo he hablado mucho de breaker o dispositivos sobre corriente. En realidad existen muchos, ¿verdad? Y varían dependiendo de las marcas. Pero aquí hay unos ejemplos. Está el común, un breaker común de 20 amperios, o igual tenemos un breaker común, perdón, un breaker de falla a tierra de 20 amperios o un breaker de falla a arco de 20 amperios. ¿Qué se da cuenta si es un breaker especial, digamos, de falla a arco o falla a tierra? Tienen este rabito de chancho. Y él mismo, aquí en el caparazón, dice cómo se conecta en el tablero para que funcione. ¿Por qué? Porque ellos tienen una lógica distinta totalmente a esto. Unos tienen sensores y todo, que lo que hacen es que sensan cómo se comporta la corriente que están pasando por ellos. Y si hay un fallo, antes de que algo pase, se disparan. ¿Qué es que se disparan? Pasan de on a off. Hacen un brinco. Entonces, le protegen a usted lo que hay más abajo. Por eso es que se colocan. Ahora sí, todo el mundo decir, ok, hablemos algo de cargas, cómo saco corrientes, así. Listo, a eso vamos. Ok, cuando usted está diseñando y comienza a colocar tomacorrientes, entonces hay que saber que cada toma corriente vale 180 volts amperios, ¿verdad? Entonces, primero, si fueran así, entonces todos los que son de salida simple o duplex o triple valen 180. Si usted ya tiene una salida múltiple, como son estos, que son muy especiales, pues si lo tiene,
uno lo que hace es que multiplica 90 por cada salida. Entonces, si ustedes ven, este 180, este 180, este 180, y aquí 360. Entonces, ¿qué hago con eso? Ejemplo, si yo quiero calcular todo este circuito, digamos que es una casa. Entonces, 180 por 3 más 360. Entonces, estamos dando 720 más 180. Ok, toda esta carga que yo tengo aquí es lo mismo a decir 900 watts. ¿Y cómo hacíamos para encontrar la corriente? Ok, aplicábamos la ley de las potencias, no hemos lo dividido entre el voltaje de ese circuito, que sabemos que es 120, solo una fase, y eso nos da el amperaje, que apenas este amperaje es de 7,5 amperios. Entonces ya con eso yo voy y busco el dispositivo más cercano, ¿verdad? Que haya en el mercado, que el más cercano que venden es de 15. Y respecto a esta corriente del breaker, yo busco los conductores que puedan transportar 15 amperios y listo. Ahí ya voy con mi diseño. ¿Qué es importante saber? Entonces cada toma son 180 valamperios. Ok, eso ahí avanzando un poco rápido, igual ahorita vamos a ver un poquito más. Ok, entonces un ejemplo. Realmente aquí lo vamos a llevar al límite, al puro límite. Dice que un circuito de 15 amperios me soporta 10 salidas. Aquí está la fórmula. Pero ojo, eso es vivir al límite. Eso nunca se hace. Normalmente uno coloca no más de 8 salidas para cuando el circuito es de 15 amperios. Acuérdense, 8 salidas, es decir, 8 tomacorrientes, no más. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si dentro de todo ese circuito, uno de los tomas está conectado más de 3 horas? El circuito se vuelve de carga continua. Entonces, yo al colocar 8 estoy cubierto, porque al pasarlo a carga continua llego a estos 15. Entonces, estoy cubierto. De igual manera pasa si yo utilizo un breaker de 20 amperios. La teoría dice que se pueden 13, pero eso nunca se hace. En este caso, la mayor cantidad de tomas que se pueden colocar son 10. ¿Por qué? Por lo mismo, por si hay corrientes continuas que pueden calentar el conductor, entonces solo se colocan 10. Recordemos, para cuando es un breaker de 20, son solo 10 tomacorrientes. Cuando es de 15, solo 8. Aquí es que lo llevamos al límite, pero hay que acordarnos de las corrientes continuas. Ok, cuando yo hablo de breakers, también se llaman, son interruptores automáticos, ¿verdad? De sobrecorriente. Hay montones de tipos ajustables, disparo instantáneo, no ajustable, tiempo inverso, pero digamos, eso es ya como a nivel industrial, pero sepa que existe. ¿Qué es importante en ellos? O bien, en general, cuando estamos haciendo diseño, ok. Todos los conductores, cuando es menor de 100 amperios un sistema, se trabajan a 60 grados centígrados. Cuando es de mayor a 100 amperios, se trabajan a 75 grados centígrados. Entonces, ¿qué es importante? Que si están comprando un breaker para la cometida, normalmente ellos andan cercanos a los 100 amperios. Hay que nada verificar en la etiqueta que diga que puede trabajar a 75 grados centígrados. Si yo estoy comprando bien breakers ramales, siempre están por debajo de 100. Lo más que llegan es, digamos, el del calentador de agua, que llegue tal vez a 30, 40 amperios. El portón, digamos, 30 amperios, cosas así. Ellos, si ustedes ven etiqueta, puede ser que esté a 75, pero no es necesario. Bien, bien, si ustedes consiguen unos 60 grados centígrados, están en lo correcto, ¿verdad? Es importante que la etiqueta siempre venga, que si es UL, CSA o bien, que sean certificados. Ahora, otra cosa importante tomar en cuenta es que los breakers no se piden del valor que usted quiera. Ah, mira, me dio 18, vendeme una 18. No, ya están estandarizados en el mercado. Son de 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 100. Esos están siempre en el mercado. Existen, sí, de 25, 35, 45, más no los va a encontrar nunca en el mercado. Eso tal vez en Estados Unidos si los mandan a traer, pero aquí no. Y ya después de eso ya saltan a breakers grandes, 100, 125, 150 y todos los valores que vienen por acá. ¿Qué es importante cuando estamos haciendo un diseño o para el día de mañana, si contrata un eléctrico, que él también lo tome en cuenta? Ok, hay factores de ajuste. ¿Qué es esto? El primer factor de ajuste es cuando tenemos en una misma canalización, es decir, en un mismo tubo, más de 3 conductores portadores de corriente. La gente, eso es algo muy común y tratamos de evitarlo. Ejemplo, y que lo he visto muchísimo, quieren evitarse tubería, ¿verdad? Quieren ahorrarse. Entonces mandaron 3 circuitos en una tubería de 3 cuartos. Primero,
va que no cabe nada, o sea, ni una hormiga pasa por ahí. Y segundo, no saben que están haciendo un error garrafal, o sea, le están creando algo terrible para el sistema. ¿Qué es? Que usted colocar 3 circuitos significa que está metiendo 6 conductores portadores de corriente. ¿Por qué es esto? Porque se dice que la fase, ¿verdad? Son portadores de corriente y los neutros también. Entonces, por circuito uno siempre tiene como mínimo una fase, un neutro y una tierra. La tierra no se cuenta como portadora de corriente, pero sí tenés el neutro y lo que es la fase. Es decir, perdón, tienes 2 conductores portadores de corriente por cada circuito y metiste 3 en ese tubo. Ok, hay que saber que existe esta tabla. ¿Y qué es esta tabla? Es un factor que hay que aplicarle a los conductores que están dentro de ese tubo, porque se están dañando. ¿Qué quiere decir? Cuando hay de 4 a 6 conductores en un mismo tubo, portadores de corriente, ¿verdad? Hay que aplicarle un 80% a la capacidad que tiene el conductor para transportar corriente. Es decir, si yo escogí un cable número 12, ¿verdad? El cable número 12 AWG tiene la capacidad de soportar 20 amperios. Pero como yo hice esa magnífica idea de colocar 3 circuitos dentro de un mismo tubo, los estoy dañando. Entonces hay que tomar en cuenta que yo hice eso, está bien, pero tengo que tomar en consideración que ya esos conductores no me pueden transportar 20 amperios, sino máximo 16 amperios. Y me dicen, pero ¿esto por qué? Si ya el conductor está construido, ok. Es importante saber que cuando la corriente pasa por un conductor, él genera campos magnéticos que están dañando al conductor de la par. Esos campos magnéticos atraviesan el conductor y evitan, o sea, crean como corrientes inversas que hacen, imposibilitan la buena conducción. Entonces, por eso es que se aplica este factor. Es bueno que lo conozcan para que evitemos eso. O sea, lo idóneo es que por circuito vaya un tubo. Esta es la tabla, la 310.15b16, que dice, vamos a ver cómo se funciona esto, así muy rápidamente, porque ya me estoy pasando de tiempo, me van a regañar. Esto es así, todo se diseña con esta columna, todo, a 60 grados centígrados. Entonces yo digo, bueno, si yo tengo un circuito, estoy ocupando en ese circuito 30 amperios, yo vengo aquí y digo, estoy ocupando 30 amperios, okay, ¿qué conductor me puede dar 30 amperios? El número 10. Yo sé que ya un calibre número 10 me puede soportar 30 amperios de ese circuito. Ahora bien, eso lo puede soportar sí o sí. Yo no metí más conductores portadores de corriente, ¿verdad? En ese circuito, digamos, en ese tubo. Si metí más circuitos, tengo que aplicar el factor de corrección y tal vez ya no me iba a funcionar el 10, sino el 8, por ese error que hice. Entonces, por eso es importante eso. ¿Qué es otra cosa importante? Cuando estamos trabajando la cometida, se puede usar esta columna. Por un tema de temperaturas que hemos hablado, este es de 60 grados centígrados, este es de 75. Entonces yo uso esta columna, entonces digamos, no sé, la cometida me dice que tiene que soportar 100 amperios. Entonces yo vengo aquí, 100 amperios, ¿quién lo soporta? Voy. Calibre número 3. Ay, cuña, el 3 no lo comercializan en el mercado, por eso es que ustedes ven que colocan calibre número 2 cuando el breaker es de 100 amperios, ¿verdad? Es esto, y más o menos así, a grosso modo, es como se utiliza. De igual manera, como ven, estos son los que son en cobre. Cuando son acometidas, también podemos usar los de aluminio, siempre y cuando sean serie 8000, ¿verdad? Que se pueden utilizar dentro de instalaciones, dentro de entubados también, ¿verdad? Entonces, eh, ya hacen lo mismo, igual a 60, a 75. Normalmente solo usamos esta, ¿por qué? Porque es para acometidas y cuando son acometidas casi que mayores a 100 amperios, entonces ya uno dice, bueno, no, en vez de colocar este conductor de cobre calibre número 2 por aquí, perdón, era este calibre número 2, ¿verdad? Vengo y voy a usar más bien un calibre, un cero en aluminio, que él puede darme hasta 120 amperios. ¿Por qué quisiera meterme un calibre más grande? Porque resulta que el cobre es demasiado caro en el mercado, muy caro. Mientras que el aluminio no es tan caro. Eso sí, hay que saber, como ven, no es tan buen conductor el aluminio respecto al cobre. Pero en acometidas, siempre y cuando usemos el conductor adecuado para la instalación, se permite el de aluminio. Entonces,
es más barato comprar conductor de aluminio 1 que conductor número 2, que es un poco más delgado en cobre. Cosas que hay que tomar en consideración. Lo más seguro es que la tubería que lo va a contener va a ser un poco más cara. Eso es lo único que tenéis ahí como en consideración. ¿Qué otro factor es importante tomar en cuenta? La temperatura. ¿Qué pasa? La temperatura la gente tal vez no lo toma en cuenta, pero la temperatura es súper dañina en los sistemas eléctricos. A mayor temperatura, los conductores pierden propiedades para conducir electricidad. No es lo mismo hacer una instalación en Guanacaste que hacerla tal vez en Coronado, que es más frío, ¿verdad? Eso hay que tomar en consideración. ¿Por qué? Porque a veces ponen el tubo, que es metálico, a la pura parte del zinc, allá en Guanacaste, y uno se imagina esos calores que hacen el cielo raso en pleno mediodía. Entonces hay que tener eso en consideración. ¿Por qué? Porque digamos, yo sé cable número 12, pero si lo estoy instalando ya en Guanacaste, tras de eso, de apuro a apuro abajo de la lámina de zinc, es fácil poder tener una sensación térmica de 41, 45 grados centígrados. Entonces, tengo que aplicarle un factor de 0.71. Así de drástico es esto. Entonces, a eso hay que tomarlo mucho en consideración. ¿Para qué? Para que esos circuitos tal vez no queden tan ajustados y no dejarles un poco de colchón, o sea, no meterles tanta carga. Porque si yo le aplico ya el factor, ya puede que no me alcancen para lo que ocupo alimentar. Esto, disculpen, aquí no salga, la tabla no lo traía. Estos son conductores para 60 grados centígrados, 75 grados centígrados. Es lo mismo que la tabla que vimos anteriormente. Esta es la que normalmente utilizamos para circuitos pequeños y esta para las acometidas. A igual manera, ¿verdad? Si un lugar es muy, muy frío, más bien el frío es bueno para transportar corriente. Obviamente eso ya aquí nunca se aplica porque en Estados Unidos sí, porque obviamente hay temperaturas muy, muy bajas que tal vez usan esto y con eso se ahorran un poco. Pero aquí esto no, aquí normalmente lo que hacemos es que usamos de 26 a 30 o 31 a 35, dependiendo del caso, ¿verdad? Entre mayor la temperatura es peor, como ven. Es el otro factor. Y por último factor es el de... El último factor es lo que es la caída de tensión. La caída de tensión o caída de voltaje. Eso es, entre más largo sea el circuito, él va a ir perdiendo el voltaje. ¿Por qué? Porque la corriente va teniendo resistencia contra el conductor, ahí va, baja y baja y baja, y esa resistencia se genera en calor, y ese calor pierde energía, por lo tanto, de un punto A a un punto B no llega a la misma tensión de una a otra. Entonces, esa es la caída de tensión. Entonces, ¿qué es lo importante? Eso ahí viene un texto, me gusta siempre que lo tengan. Lo importante en las caídas de tensiones es que no sea más del 3% para circuitos ramales y más de un 5% cuando usted suma el ramal más la acometida. Eso ya lo vamos a ver. Si usted quiere saber una caída de tensión, ya existen calculadoras. Hay calculadoras, usted pone caída de tensión para un circuito y él le pone, meta los datos. ¿Cuáles son? El cable, le pide la distancia, la corriente que está trabajando y le dice, hay una caída de tensión de tanto, ese cable. Y así usted lo determina. Es bastante sencillo. Sencillo porque matemáticamente es complicadísimo, pero por eso ya ahora hay aplicación. Entonces, ¿qué es lo importante? Que ningún circuito sobrepase el 3%, nunca. Porque eso puede comenzar a dañar el electrodoméstico, le puede dañar las computadoras, le puede dañar muchas cosas. Porque los sistemas están acomodados para que se manejen en 120 volts o 240 volts, más o menos un porcentaje. Entonces, lo ideal es mantenerlo en eso, que no se pase del 3%. Ahora bien, la otra está acá. Si usted está sumando la caída de tensión que tiene en su circuito ramal, ¿verdad? Después del tablero, y también está haciendo desde la acometida, entre las dos no puede pasarse de un 5. Entonces, ¿para qué eso es importante? Porque lo ideal es que la acometida no pase de un 2, ¿verdad? Por ciento de caída de tensión, para que usted tenga libertad desde 0 hasta 3% en el ramal. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si usted le dio un 3 de caída de tensión así en el puro límite? La acometida significa que usted sus ramales va a tener que llegarlos a un 2% máximo. Si no, está incumpliendo o puede ser contraproducente para sus electrodomésticos. Disculpe que lo haga así muy a grosso modo, es como, tengan la noción de que eso existe. Ok, para calcular la caída de tensión, todo eso es algo complejo, como mencionaba, la electricidad se maneja por fasores, en números complejos y todo eso. Y de ahí se dirían un montón de fórmulas con senos, cosenos, ángulos. Pero en este caso, como estamos
hablando para obras residenciales, obras menores, hay algo que pasa, que es que el ángulo se convierte en cero y toda la fórmula se puede llegar a decir en esta. 2 por la resistividad, por el largo, por la potencia, entre el voltaje, entre el área transversal. Si lo quisieran hacer a mano. Si no, como se les va a pasar las diapositivas, nada más le dan a clic aquí o ponen en Google o hasta en las mismas aplicaciones de celular, ponen calculadora que hay tensión. Hay montones en el mercado. Son gratuitas. Muchas otras son de pago, pero con la gratuita se la juegan. Y como les digo, normalmente le pide a uno como, ok, ¿qué calibre de cable está usando? Ok, número 12. ¿Cuánto es la corriente que va a alimentar? Son 15 amperios, porque eso me dice el breaker. Y la distancia del circuito, 20 metros. Le hace el cálculo. Ok, eso tiene una caída de tensión de un 1%. Perfecto. Ese circuito se puede utilizar. Ok, y por último, ya, igual se puede a mano, a pata, digamos. En el NEC existen tablas y las tablas vienen ya hasta con informaciones de impedancias y todo, áreas de lo que son los conductores y uno puede sacarlo, pero a pata es larguísimo, larguísimo. Y por último, otra cosa que quería hablarles así como por encima, es cómo determinar las canalizaciones, o sea, cómo saber cuántos conductores puedo meter en un tubo, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que saber es que uno solo puede utilizar un cierto porcentaje del área transversal del tubo. Ejemplo, si usted solo meter un conductor, usar solo el 53%. Si son dos conductores, usar solo el 31% del área transversal. Y si lo común de todo circuito aquí en Costa Rica es más de dos conductores, solo puede usar el 40%. Es decir, esa tubería tiene un 60% de espacio libre. Y aquí la razón del por qué, si queréis, lo leen. ¿Y cómo se hace? Ok, en el NEC existe exactamente esta tabla y existen montones de tablas más dependiendo de la tubería que usted vaya a utilizar. En este caso es MT, de la metálica. También existe el PVC tipo A, que se usa en casas, o el tipo C, perdón, el PVC cédula 40, ¿verdad? El Craloy. Eso también se puede usar. Y existe la tabla. Y eso está en el NEC, o igual, hasta el mismo Google pone tabla con diámetros de tubería. O bien, si usted está comprando en específico una tubería, MT, digamos, marca RIM o algo así, usted lo mete en Google y le sale la ficha técnica y le dice el área transversal. Con eso lo puede calcular. ¿Qué es lo importante? Bueno, pues el NEC sí nos ahorra un poco de trabajo y nos dice, ok, si usted está usando más de dos cables, solo puedo utilizar esta área, que es el 40% de la tubería. Solo esta. Ok, entonces uno dice, bueno, ahora sí, sé cuánto es lo máximo que puedo yo utilizar dependiendo del tubo que yo escoja, pero ¿cuántos son mis conductores? Ok, bueno, aquí hay una representación de lo que uno puede utilizar y lo que no. En el mismo NEC, o bien a punta de ficha técnica, ejemplo, si usted compra un cable THHN de marca Viacom o marca, no sé, Conducen o marca Patito, la que sea, esas fichas técnicas le dicen a usted el área transversal. Aquí, como la pueden ver, igual que en las tablas del NEC. Él le dice, el área transversal de un cable número 10 es 13.61. Ok, entonces, si mi circuito está compuesto por tres cables de ese tipo, yo agarro el 13.61 por 3, tengo mi área total, y esa área total tiene que ser menor a la que decía la tabla. Entonces, yo no sé, yo quería colocar cuatro conductores número 10, por poner un ejemplo. Entonces, son 13.61 por 4, esa es mi área total, ¿verdad? Que ocupo. Vengo aquí al tubo, digo, bueno, quiero usar un 3/4. Mira, el área transversal que yo puedo utilizar es 137. No, sí, me caen súper bien. Este tubo que compré de 3/4. Y ya, con eso yo lo instalo tranquilamente. ¿Qué es lo que se busca? Que no pase lo que hay en muchas construcciones hoy en día. Un tubo que con costo cabe en los conductores. Es decir, esto no puede meter ni uno más. Es más, ni los puede sacar porque están tan estripados que es imposible sacarlos. Eso es lo que se evita. ¿Por qué? Porque eso no está de acorde al NEC. Igual, como les mencionaba, aquí está el del tipo A, ¿verdad? En PVC, por si también lo necesitan, que les quede por ahí, el de MT. Y un resumen súper rápido de otras cosas que ya son salidas obligatorias.
Tanto en el NEC como en el reglamento se pide una salida obligatoria de tomacorriente en el baño. Es obligatorio. ¿Y qué pasa con ello? Que ese circuito es independiente, es meramente solo para tomacorrientes de baño. Si su casa solo tiene un baño, es todo un circuito con un breaker de 15 amperios, ¿verdad? Conectado solo para ese toma. Si usted tiene muchos baños, puede conectar todos los tomacorrientes de los baños en ese circuito, pero solo para tomacorrientes de baños. Si usted tiene, son exigidas también las salidas exteriores. Eso es exigido. Según el NEC, dice que debería existir un toma atrás y un toma adelante y tienen que ser GFCI. ¿Qué otra cosa? Por aquí hay otros, ¿verdad? Lavandería ya lo hemos hablado, que tiene que haber un obligatorio. Si usted tiene pasillos de más de 3 metros, debería haber un toma en ese pasillo, según el NEC. Y aquí un resumen súper rápido. Entonces, estamos hablando de que debe haber un toma corriente, o sea, un circuito exclusivo para lo que son tomas de baño. Tiene que haber salidas exteriores, pero pueden estar conectadas a otros circuitos. Ejemplo, puede ser los generales, o bien hacer un circuito para solo salidas exteriores. El de lavandería es solo para los tomacorrientes en lavandería. El de garajes y sótanos, tienen que haber, existir tomacorrientes en los garajes y sótanos, de obligatorio, y se puede conectar a los circuitos que anden por ahí, eso sí. Circuitos generales, ¿verdad? Estamos hablando que el de las salas, de los cuartos, esos son los generales. En pasillos, si hay un pasillo más de 3 metros, igual se conecta a lo que es a los circuitos generales. Aquí un ejemplo con fotografías de cómo se deben de conectar. Y ya para ir terminando y no trazarles mucho más, también qué pena porque me abarqué mucho tiempo, son algunas salidas exigidas en iluminación. En realidad es obligatorio que cada espacio que tenga la casa haya una iluminación, ¿verdad? Aparte de ello, menciona que cuando hay más de 6 escalones entre un punto y otro, es obligatorio colocar lo que son apagadores three-way, ¿verdad? ¿Qué es esto? Que son de 3 vías, que se puede apagarlo, encenderlo, ya sea arriba o abajo. Si tiene, como en este caso, hasta 2 pisos de más de 6 escalones, pues tiene que hacer un three-way entre este y este, un three-way entre este y este. O existen los four-way, que son de 4 vías, que puede conectarlos todos entre sí. Tipos, ¿verdad? De tomacorrientes, para que los tengan por ahí, o receptáculos. Si les dicen que son para intemperie, esta es la etapa correcta en la que usted puede conectar sus dispositivos y no se van a montar. Pero bueno, para que lo tengan ahí de referencia. Si dice WR, ¿verdad? Es porque son water resistant. Estos son los que se deberían de colocar en áreas húmedas o en exteriores. Los tamper resistant traen el TR y se ven como opacos adentro. Estos son los especiales para 240 volts, que se usan tal vez para calentadores, para cocinas. Como ven, él tiene 3 patillas más la tierra. Este es el correcto. ¿Por qué? Porque según el NEC, deben existir las 2 fases, el neutro y la tierra. Y si ustedes ven en el 95% de las residencias de aquí en el país, existe otro que es de solo como 2 plaquitas, serían estos 2 y este no existe. ¿Qué quiere decir? Que usted no está aterrizando su cocina. Hizo un MacGyver y lo que hizo fue que lo que tenía que ser un neutro lo convirtió en tierra. Y eso es un riesgo. Este es el que se debe comercializar. Este es el 1450R. Ese es el modelo, así lo pueden conseguir en todas las marcas. 1450R o 1430R. Eso es el NEMA y ese es como se debe conectar según el NEC. Y por último, espacios de trabajo. ¿Qué es lo importante acá? Que donde coloquemos nuestro tablero, primero no se puede encima de una pila, no se puede entre un armario, no se puede entre el baño, no se puede que usted lo coloque y coloque abajo la lavadora. Eso está incorrecto. Como ven, los espacios de trabajo son espacios, o sí, un espacio físico, que no puede haber nada más que el mismo equipo o sus tuberías. Ejemplo, un tablero eléctrico, ¿qué pide? Tienen que tener un ancho de 91 centímetros, perdón, una profundidad de 91 centímetros, es decir, que en esta área no debe haber nada, un ancho de 76 y una altura de 2 metros. En ese lado no era nada. ¿Y por qué? Porque es por un tema de seguridad. Que si el día de mañana pasa algo, la gente viene, papá, y abre. No que tiene que capearse la lavadora, que tiene que ir a meterse en un closet
o si algo pasó y alcen llamas, el closet no se vaya a incendiar, ¿verdad? Y hay otros ejemplos de qué es el espacio de trabajo. Cosas prohibidas, que no hayan tableros en una ruta de evacuación donde hay escaleras, eso es totalmente prohibido, está totalmente mal hecho. Que si ustedes quieren colocar tuberías mecánicas sobre un tablero eléctrico, se puede, sí, siempre y cuando haya mínimo un espacio de 6 pies, ¿verdad? O 1,80 m, y además hay una barrera en el cual no vaya a caer un goteo al tablero para evitar problemas, ¿verdad? Eso podría ser un siniestro, un conato de incendio. Y por último, se solicita, digamos, el NEC solicita que cualquier equipo eléctrico, cualquier caja de registro, cualquier tablero, no esté más adentro, ¿verdad? Del borde de pared de 6 milímetros. Es decir, cuando yo hice el buque, en mi tablero ojalá me quede a las de donde va a quedar la pared terminada. Máximo se puede 6 milímetros adentro, no más que eso. Igual con cajas de registro, igual con tomas, igual con todo. Y que las separaciones no sean más de 3 milímetros. Es decir, esto está mal, esto está bien. Y eso es todo. Disculpen que hiciera así un poco rápido, pero para poder darles como la mayor cantidad de materia y que también sepa que ahí está en la diapositiva. Muchísimas gracias al ingeniero Luis Herra. Para no atrasarlos más, las consultas quedarán para enviarlos vía correo electrónico. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que antes de que se salgan, por favor, nos ayuden a completarla. Y recuerden que la grabación queda en el canal de YouTube y la presentación se les enviará junto con las respuestas de las consultas que quedaron vía correo electrónico a todos. Entonces, sin más, les damos las gracias nuevamente al ingeniero Luis Herra y a todos los participantes de esta tarde y tengan muy buenas noches.